Nuestra carga en estos mensajes, en todo este entrenamiento y aún en esta serie de entrenamientos, es la experiencia o experimentar, disfrutar y expresar a Cristo. Pero, santos, experimentar depende, de hecho, de que conozcamos. Cuanto más conocemos a este Cristo de forma más rica, ítem tras ítem, eso abre el camino para que tengamos más experiencia. Quizás conozcamos al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Eso es maravilloso. Pero hay cierta cantidad, cierto nivel de experiencia incluido en esto. A menos que vayamos más allá, como hemos estado tratando de hacer, esforzándonos, laborando en estos entrenamientos, un ítem tras otro, en casi todos los libros del Nuevo Testamento, de ver más de este Cristo, nuestra experiencia quedará limitada. Quizás hayan oído este ejemplo anteriormente. Quizás un niñito ve una caja. Dentro de la caja hay un anillo de oro, de diamante. Usted valoraría esa caja pequeña de forma diferente que ese niñito, porque usted sabe lo que hay contenido en esa caja. Quizás al niño le guste mucho la caja. Ve el anillo, lo echa a un lado y juega con la caja. Necesitamos ver el anillo. Ver el anillo en la Biblia, el anillo de diamante que hay en la Biblia. Este punto al que venimos en esta noche, el misterio de Dios, Cristo, es un gran diamante. Espero que tengamos el corazón, incluso para saber, conocer el corazón, para conocer qué es esto. ¿Qué es esto? Muchos de nosotros en este salón quizás hayamos oído esto antes, lo hemos leído, tenemos cierta familiaridad con esta frase, es algo conocida, pero si verdaderamente usted verifica, comprueba su experiencia, quizás no tenemos mucho que decir. Para algunos quizás esto es completamente nuevo y ustedes quizás son más bendecidos, más bienaventurados porque están simplemente abiertos. Oh santos, espero que tengamos el corazón para ver nuestro Cristo. Nuestro Cristo es Él. Él es el misterio de Dios. Vengamos al número romano 1. Bueno, quizás les dejo saber esto. Este mensaje tiene 7 números romanos. Y los últimos 2, es decir, el 6 y el 7, son verdaderamente los más importantes. Y el punto 7 realmente es la carga central. Así que hemos de progresar abarcando este bosquejo, probablemente de forma bastante rápida, los primeros pocos puntos, pero espero que punto tras punto subamos cada vez más. Y terminaremos con un crescendo, con una cumbre, un punto culminante. Y esa es nuestra experiencia de Cristo como misterio de Dios. Bien, número romano 1. En la Biblia, un misterio no solo se refiere a las cosas que están escondidas y son desconocidas, sino también a las cosas que están escondidas en el corazón de Dios. Este es el principio rector en cuanto a los misterios mencionados en la Biblia. Así que en la Biblia no solamente se habla sobre cosas que son misteriosas, quizás hay algunas cosas misteriosas sobre las cuales las personas tienen curiosidad. Ese no es el enfoque. El principio rector de la Biblia es que está escondido en el corazón de Dios. Ese es el misterio que queremos conocer. Tenemos aquí algunos versículos.
en Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26, es la segunda referencia ahí. Ahí Pablo tiene esta frase, la revelación del misterio, mantenido en silencio desde tiempos eternos. Había algo en el corazón de Dios, pero había sido mantenido en silencio, incluso durante todo el Antiguo Testamento. En Colosenses 1:26, que es la próxima cita, el misterio que había estado oculto desde los siglos y desde las generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Esos somos nosotros. Dios no quiere que estas cosas que están en su corazón permanezcan siendo un misterio, que sigan siendo un misterio a sus santos. ¿Saben? En el Antiguo Testamento, o incluso desde tiempos de la creación, los ángeles estaban ahí. Dios no les dijo lo que Él estaba haciendo. Ellos no sabían. Saben, en las epístolas de Pedro dice que los ángeles tratan de ver, quizás vieron todas las cosas relacionadas con la creación y se preguntaban, ¿qué hace Dios? Y Él no les dijo. Muchos profetas, incluso yo diría los patriarcas, no vieron lo que estaba escondido en Dios, porque Pablo nos dice, realmente nadie lo vio hasta que Él empezó a revelarlo. Pero santos, Él quiere dar a conocer este misterio a sus santos. Deberíamos tener un corazón para saber y conocer estas cosas. Número Romano 2, Colosenses 2:2, y esta es la fuente de esta frase. Colosenses 2:2 dice, el misterio de Dios, es decir, Cristo. El misterio de Dios es manifestado en Cristo, así que Cristo es el misterio de Dios. De hecho, todo el mensaje desarrolla este punto. 3. En la Biblia hay 5 grandes misterios. El misterio del universo es Dios, quien es el significado y el propósito del universo. Saben, aquí tenemos un versículo al cual se hizo referencia anoche. Apocalipsis 4:11. Digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Lo que eso nos dice es que todo fue creado a partir de algo que estaba en el corazón de Dios. Toda la creación. Cuando usted mira toda la creación, Dios hizo eso con un propósito, con una razón. Pero hasta cierto punto Él no le dijo a nadie cuál era esa razón. Luego llegó un punto en el que Él quiere dar a conocer eso a ciertas personas. ¿Y quiénes son? Son sus santos, que lo incluye a usted y me incluye a mí. ¿No quieren ustedes saber? En Efesios 3:9 dice, y de alumbrar a todos. Ese era el deseo de Pablo en sus escritos, de alumbrar a todos, para que vean cuál es la economía del misterio escondido a lo largo de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Así que estaba ahí en su corazón. Ese es el misterio que
queremos conocer. B dice, el misterio del hombre también es Dios. Incluso nosotros somos un misterio. Creo que muchas personas, probablemente muchos de nosotros, ese es nuestro testimonio. Lo que nos trajo a cierta apertura al Evangelio. Nos preguntábamos, ¿por qué somos un misterio? Nos preguntábamos, ¿por qué estoy aquí? No sé por qué estoy aquí. Dice en el Salmo 39 que somos hechos asombrosamente. Tenemos estas partes internas, pero ¿para qué son? Somos tan considerados, pensantes, pero nos preguntamos, tiene que ser para algo más que esto, y es un misterio. Pero la respuesta a ese misterio es Dios. Dios es la respuesta. El misterio de Dios es Cristo. De nuevo, este es el enfoque principal de este mensaje. El misterio de Cristo es la iglesia. Básicamente lo que esto significa es que si usted quiere conocer a Dios, usted debe venir a Cristo. Si usted quiere conocer a Cristo, usted debe venir a la iglesia. Usted debe conocer la iglesia y ver la iglesia. Eso es Efesios 3:4. Ahí Pablo habla sobre entender el misterio de Cristo. Y en los próximos versículos, él señala que en realidad esa es la iglesia. Punto E, el misterio de la iglesia es el organismo de Cristo, el cuerpo de Cristo como agrandamiento de Cristo. El misterio de la iglesia es el organismo de Cristo. ¿Saben? Hace un tiempo, si ustedes me preguntaban a mí, como un niño que no había sido criado en la vida de iglesia, yo fui criado en el cristianismo con la asamblea de los hermanos. Incluso allí había una carencia donde yo me encontraba. Y si usted me preguntaba como niño, ¿qué es la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Yo les diría, es ese edificio que está ahí. Ese edificio es una iglesia. Muchas personas todavía sostienen esta clase de pensamiento. La iglesia está aquí. La iglesia está cumplida, ¿verdad? Pero las personas no saben lo que es la iglesia. Cuando avancé un poco más, aprendí que la iglesia no es un edificio, son las personas. Eso también lo aprendí en ese grupo. Pero aún esa respuesta, pregunto, ¿es eso verdaderamente la iglesia? ¿Cuál es la realidad de la iglesia? Es el cuerpo. Es el cuerpo. Cuando usted ve el cuerpo, usted se da cuenta de lo que verdaderamente es la iglesia. Porque el misterio de Dios, es decir, Cristo, Él es cabeza de este cuerpo. Y la iglesia, el misterio de Cristo, es la iglesia. Y esa iglesia es el cuerpo de esa cabeza. Ese es el gran misterio. Bien, número Romano 4, en Efesios. Misterio es una palabra crucial. Y aquí tenemos en estos 5 puntos varios de los versículos clave que Pablo usa en Efesios en cuanto a este asunto de el misterio. En la eternidad, Dios planeó una voluntad, pero esta se encontraba escondida en él. Era un misterio. B. El propósito escondido de Dios es el misterio. Y quitar el velo de este misterio en el espíritu mezclado es la revelación del misterio. ¿Saben? Pablo, cuando él habla sobre este asunto de la revelación, él habla sobre el asunto del espíritu. Fue revelado en espíritu. Fue revelado en el Espíritu. Santos, incluso en este momento. Ahora mismo quiero señalar estos 2 versículos. Primeramente, 2 Corintios 3:15. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con esto. Cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. 3:16. Ahora mismo podemos tener una oración sencilla. Señor, en esta reunión, ahora mismo, vuelvo mi corazón. Quita el velo. Quita el velo. Quiero verte. Verte a ti como misterio de Dios. Simplemente diga, Señor, no veo. No veo. No veo qué es esto. No lo comprendo. No lo entiendo. Pero Señor, sí vuelvo a mi corazón. Y luego Efesios 1, 17 y 18 hablan sobre un espíritu de sabiduría y de revelación.
Así que, santos, ahora mismo, en el versículo 18, alumbrados los ojos de vuestro corazón. Así que podemos decir, Señor, quiero ejercitar mi espíritu. Quiero que mi espíritu en esta noche sea un espíritu de sabiduría y revelación. Quiero ver algo en mi espíritu con los ojos de mi corazón. Alumbra los ojos de mi corazón para ver el misterio. Usted puede en este preciso momento orar eso. Amén. Punto C dice, el misterio de Dios es su propósito escondido. Y con este misterio hay una economía. La economía del misterio. Dice, Cristo es un misterio y la iglesia como cuerpo de Cristo que lo expresa es el misterio de Cristo. Y luego la conclusión del punto E. Cristo y la iglesia como un solo espíritu son el gran misterio. Por supuesto, en esta noche nos estamos enfocando en el misterio de Dios, Cristo. Pero si usted junta estas dos cosas, el misterio de Dios, es decir, Cristo, y el misterio de Cristo, que es la iglesia, Pablo dice en Efesios, este es el gran misterio. Este es el gran misterio. Y santos, con esto hay una necesidad de recibir revelación. Quizás usted diga que la revelación comenzó, que la revelación de estos misterios comenzó en Mateo capítulo 16. Saben, en el capítulo 16 de Mateo, versículos 16 y 18, Mateo 16 es aquí donde el Señor apartó a los discípulos de Jerusalén y les hizo una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy? Y ellos dijeron ciertas cosas. Juan el Bautista, algunos piensan que eres Elías, otros Jeremías, o uno de los profetas. Y él dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro, alabado sea el Señor. En otros lugares él dice algunas cosas sin sentido, pero aquí vamos a darle crédito. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y saben lo que dijo el Señor? Dijo, oh, bienaventurado eres, Simón Barjona, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. El Padre reveló a Cristo. El Padre reveló que este es el misterio de Dios. Ahora, cuando usted lo ve a Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, ¿saben? Hay un lugar en los Evangelios donde, debido a que Él dijo que Él era Hijo de Dios, se molestaron tanto porque se igualó a Dios como Hijo de Dios. No deberíamos pensar que el Padre se casó y tuvo un hijito y ese es el Hijo. No, ese no es la perspectiva bíblica, el pensamiento bíblico. Este hijo es la expresión del Padre. Incluso en Isaías, capítulo 9, versículo 6, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, pero ese hijo es el Dios fuerte. Ese hijo es el Padre eterno. Con estos, permítame terminar mi pensamiento con la revelación del Padre. El Padre reveló al Hijo como misterio de Dios. Y luego, Pedro respondió, el Señor dijo, bienaventurado eres, y dijo, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que aquí, el Hijo realmente está revelando el misterio de Cristo. Así que en Mateo 16, el Padre reveló al Hijo como misterio de Dios. Y luego el Hijo reveló la iglesia como misterio de Cristo. ¿Saben? Con estos dos misterios usted podría decir que quizás hay unos tres pasos
3 pasos. Está la profecía, luego está el cumplimiento y finalmente la revelación. Con el Hijo, la profecía se encontraba allí hace cientos años en Isaías 7:14. Una virgen concebirá y llamarán su nombre Emmanuel. ¿Dónde se cumplió eso? Se cumplió en Belén. Eso se cumplió en Belén. Pero el Señor estuvo allí, estaba ahí como misterio de Dios. Las personas no entendían. Las personas lo veían, pero pensaban, ¿acaso no es este un hijo de carpintero? Ellos no vieron que Él era el cumplimiento. Ellos no tenían la revelación. Ellos lo menospreciaron. ¿Acaso no están aquí con nosotros sus hermanos y hermanas? Y luego, cuando el Señor le preguntó a los discípulos, ¿qué dicen los hombres que son? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres aquello. Eso no estaban menospreciándolo, pensaban que él era un gran hombre, quizás uno de los profetas, pero ellos no veían. Ellos no vieron, este es Dios. Este es el misterio de Dios. Pero luego, ¿qué ocurrió? El Padre reveló al Hijo. Mateo 16. ¿Saben? Con la iglesia es algo semejante. Ahora en Mateo 16:18, el Señor dice, edificaré mi iglesia. Pero ¿dónde estaba? Esa fue una palabra profética dada allí. ¿Y dónde se cumplió eso? Eso se cumplió en Pentecostés. Pero les digo, en Pentecostés, las personas no entendían. Ellos decían, estas personas están borrachas tan temprano en la mañana, llenas de mosto. Luego en el capítulo 4 de Hechos, ahí están Pedro y Juan. Ellos son arrestados, están siendo juzgados. Y dicen, estos son pescadores galileos. No son educados, son personas comunes. ¿De dónde sacan esto? Ellos no podían ver, hasta que Pablo llegó. Y Pablo dijo, quiero darles a conocer por revelación el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. ¿Saben? Es algo como esto, como si viniera aquí Tyler, por favor sube acá. Aquí un pequeño ejemplo. Don't look over there. I would like to give you. Si yo le digo, quisiera darle una Biblia. Eso es todo. ¿Qué es eso? Esa es una profecía. Quizás algún día voy y obtengo una Biblia. Y le digo, tengo una Biblia para ti. Pero él no lo ve. Él no la ve. Está aquí, pero él no la ve. Ese es el cumplimiento. Y luego un día. Esa es la revelación. Gracias. ¿Ven? Eso ocurrió con el misterio de Dios. Las personas no veían, pero el Padre reveló con la iglesia. Allí se cumplió. E incluso hasta el día de hoy las personas no ven. No saben lo que es la iglesia hoy. Tantas personas todavía piensan que es ese edificio. Necesitamos revelación. Necesitamos una revelación. O que el Señor abra nuestros ojos para que veamos el misterio de Dios, el misterio de Cristo. Bien. Número Romano 5. El Cristo todo inclusivo es el misterio de Dios. Bien. Ahora estamos comenzando a verdaderamente tocar el punto. Dios mismo es un misterio y Cristo es el misterio de este misterio. B. La frase misterio de Dios indica algo incomprensible e inexplicable. C. Como misterio de Dios, el Cristo todo inclusivo y extenso es la definición, explicación y expresión de Dios, la palabra de Dios. Saben, aquí
Antes de avanzar, quisiera mencionar este versículo que no está aquí. Es Juan 1:18. Aquí tenemos Juan 1:1. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En el versículo 14 dice la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. En el versículo 18 dice esto: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí comenzamos a ver lo que es este misterio, a lo que se refiere esto. Cristo es la palabra de Dios. Como palabra, Él explica a Dios. Él demuestra a Dios. Él expresa a Dios. Él define a Dios. Sabemos que Dios es amor. Pero ¿cómo es que Dios es amor? Vean al Señor Jesús. Un día, me parece que es Lucas 7, Él iba caminando y Él ve una procesión fúnebre. Una viuda perdió a su único hijo. Y sin que nadie se lo pidiera, Él fue movido con compasión. Él fue ahí, se compadeció, detuvo el féretro y levantó al joven y se lo devolvió a la madre. ¿Qué es eso? Eso es, Dios es amor. Hay una mujer, ¿saben esto? En Juan capítulo 8, sorprendida en adulterio. Dios es luz, ¿verdad? ¿Y qué es eso? ¿Cómo se ve eso? Vean entonces a Cristo. Él estaba ahí, trajeron a esa mujer y con unas pocas palabras, Él resplandeció como luz. Incluso como justicia. Él dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y las personas fueron estimuladas en su conciencia, molestadas en su conciencia. Y dice que uno a uno, comenzando por los más viejos, salieron. Es la luz del mundo que resplandecía allí. ¿Qué es Dios como luz? Vean entonces a Cristo. Véanlo a Él. Dios es santo, ¿verdad? Santo. Nada mixturado con el mundo. Él es distinto. En cierto día Él entró al templo y Él hace algo drástico. En Juan dice que ellos recordaron la profecía de que el celo de la casa de Dios lo consumirá. Esa es la santidad de Dios en acción, en la persona de Cristo. ¿Quieren conocer a Dios? Deben conocer a Cristo. Él expresa a Cristo. Él nos muestra a Cristo. Punto 1. Aunque Dios es infinito y eterno, sin principio ni fin, Él también tiene una historia, un relato. Alabado sea el Señor. Salmo 92 dice que Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Tú eres Dios. Salmos 90, versículo 2. Pero un día este eterno entró en el tiempo, en Miqueas. Dice que sus salidas son de tiempos de antigüedad, de los días de la eternidad. Él entró en el tiempo. Y cuando Él entró en el tiempo, podríamos decir que ahí es que comenzó el relato, que comenzamos a ver quién es este Dios desde su encarnación hasta su entronización, paso a paso. Por medio de cada paso, vemos la historia o el relato de Dios. Punto 2. El Cristo todo inclusivo y extenso, el misterio de Dios. El relato misterioso de Dios es la historia de Dios. La historia de Dios se refiere al proceso por el cual Él pasó en Cristo, a fin de que pudiera entrar en nosotros y nosotros pudiéramos ser introducidos en Él. Este proceso incluye la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección, la ascensión, la glorificación y la entronización.
De hecho, santos, por medio de cada uno de estos pasos, conocemos más a Dios. Este fue el proceso que lo llevó no solamente más cerca de nosotros, sino finalmente lo trajo a nuestro interior y a nosotros al interior de Él, para que podamos conocer quién es Dios. Cada parte de este proceso, de esta historia, es importante para que conozcamos quién es este Dios. D dice, en este Cristo todo inclusivo y extenso, como misterio de Dios, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Saben? Los colosenses se encontraban en cierta situación, como se mencionó anteriormente, ellos estaban distraídos por muchas cosas, el gnosticismo, el judaísmo, el ascetismo, las filosofías, las ordenanzas y leyes. Ellos valoraban el conocimiento, la sabiduría mundana. Pablo estaba tratando de decirles, ¿por qué han de valorar esas cosas cuando ustedes están arraigados en la tierra? Cuando parte de esta tierra contiene todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este Cristo es todo el conocimiento que necesitan. Este Cristo es la sabiduría que necesitan. Es casi como si esos colosenses creyentes hubieran sido trasplantados, sacados de Cristo y ahora estaban arraigados en otras cosas, al menos en su experiencia. Santos, tenemos nosotros que considerar de qué estamos nosotros sacando. ¿Qué fuente es de la que estamos nosotros sacando? Incluso nuestra evaluación, los valores que tenemos en cuanto al vivir, en cuanto a dedicar el tiempo. Uno, la sabiduría está relacionada con nuestro espíritu y el conocimiento está relacionado con nuestra mente. Dios es la fuente única de sabiduría y conocimiento. Esto es la sabiduría y el conocimiento espirituales de la economía divina en cuanto a Cristo y la Iglesia. La sabiduría y el conocimiento también se refieren a todos los relatos de Dios. Toda la sabiduría y el conocimiento en cuanto a los relatos de Dios están escondidos en este Cristo, quien es el misterio de Dios. Bien, eso fue bastante rápido. Ahora venimos al número romano 6. Como mencioné, este punto del número romano 6 abre la carga y el número romano 7 es la parte central de la carga. Pero antes de tocar eso, quisiera mencionar, quizás leo primero el número romano, como misterio de Dios. Cristo es la corporificación de la plenitud de la deidad. El versículo aquí es Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Santos, este es un versículo clave en este mensaje y de hecho es un versículo clave para nuestra experiencia. Sé que cuando leemos un versículo como este, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, a veces lo tomamos de forma objetiva, pero quisiera decirles, este es el comienzo de nuestra experiencia, Ahora, en este mensaje, diría que hay 3 versículos clave. Colosenses 2:2, que es abarcado en el número romano 5, Colosenses 2:9, que es tocado aquí, en Romanos 6, y Colosenses 2:10, que está basado en el versículo 2 y se ve en el número romano 7, en el versículo 9 y está en el número romano 7. Pero aún quiero decir algo sobre Colosenses 2:2, porque en este versículo, y quisiera leerlos de nuevo, para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Así que tomamos el título de la última parte
de este versículo, el misterio de Dios, es decir, Cristo. Sin embargo, Pablo redactó esto de cierta manera por una razón específica. ¿Por qué? Al presentar este asunto tan elevado del misterio de Dios, tan profundo, tan hondo, ¿por qué? Es que en este mismo versículo, en esta frase, él escribe lo siguiente: para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor, hasta, por favor, presten atención a esta palabra, hasta, es decir, resultando ¿en qué? Resultando en alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento, hasta alcanzar, de nuevo, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Así que estas dos frases, todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento y el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, están en oposición. Es decir, significan lo mismo. Así que tener todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento está relacionado con que veamos el misterio de Dios, que es Cristo. Pero para conocer el misterio de Dios, santos, necesitamos la experiencia de todo lo hallado en Colosenses 2:2. Es decir, primeramente necesitamos que nuestros corazones sean consolados. ¿Por qué Pablo pone esto aquí? Para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor. Esto nos muestra, santos, que para ver este misterio, nuestro corazón está envuelto, está involucrado, que en realidad todo nuestro ser interior tiene que participar, estar activo. Todo nuestro ser interior con todas sus partes internas debe poder operar y funcionar apropiadamente a fin de que podamos ver el misterio de Dios. Si no, quedaremos con este pensamiento: eso es demasiado alto, es demasiado objetivo. Los colosenses se encontraban en cierto estado en el que necesitaban que sus corazones fueran ajustados. Santos, necesitamos una mente sobria, necesitamos una parte emotiva regulada y necesitamos una voluntad subyugada. Si hemos de ver el misterio de Dios, necesitamos una mente sobria, cuerda. Necesitamos una mente que no esté ocupada, que no esté abrumada con muchas cosas. Los colosenses tenían muchas cosas, muchos estándares que ellos permitieron que entraran en la vida de iglesia. Incluso se juzgaban unos a otros según estas cosas. Y el resultado es que ellos estaban siendo defraudados de su premio y estaban siendo acarreados, apartados de su herencia, que es Cristo, como buena tierra, porque su mente estaba llena de tantas otras cosas. Santos, tenemos que considerar, incluso cuando simplemente estamos personalmente con el Señor, cuántas cosas hay en nuestra mente. Podemos estar despojados, vaciados por aunque sea 10 minutos, podemos estar tranquilos, podemos estar disponibles al Señor por solo 10 minutos. No es tan fácil a veces. Tantas cosas vienen en dirección nuestra. Oh, que tengamos la gracia de ser despojados, vaciados, abiertos y enfocados. Señor Jesús, aquí estoy. No quiero que mis pensamientos, como dice en 2 Corintios 11, 10 y 2, que mis pensamientos corrompidos sean corrompidos de la sencillez y pureza para con Cristo. Señor, por estos 10 minutos, como mencionó nuestro hermano, mejor que son 30 minutos. De hecho, mi experiencia en todos estos años aprendiendo este asunto de la comunión personal, si yo quiero 10 minutos de calidad, tengo que dedicarle 30 minutos. ¿Entienden lo que quiero decir? Necesitamos apartar tiempo. Pero santos,
Incluso aquellos de nosotros que servimos al Señor, involucrados en la vida de iglesia, con tantas cosas, incluso a veces en el tiempo del Señor, son estas cosas las que llenan nuestra mente. ¿Podemos soltarlas? Por 10 minutos, 30 minutos. ¿Podemos simplemente estar allí con el Señor? También he encontrado esto a lo largo de los años. A veces, santos escuchan un mensaje incluso como este, pero lo escuchan con los lentes de su obra, de su labor, de su carga particular. Así que ellos reciben los puntos que corresponden con su obra, corresponden con la carga que ellos tienen y no reciben la verdadera carga de parte del Señor. Santos, quizás no nos demos cuenta. Nuestros corazones tienen que ser consolados. Nuestros corazones tienen que ser ajustados. Nuestra parte emotiva tiene que ser regulada. Nuestra voluntad tiene que ser subyugada. Todo nuestro ser interior tiene que estar involucrado y activado de esta forma apropiada para que podamos ver este gran misterio. Quisiera decir algo sobre esta frase. Todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento. Todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento. Algunos de nosotros tenemos fe, pero no la plena certidumbre. Fe, pero no tenemos certidumbre. E incluso en la fe cristiana básica debemos tener la certidumbre, debemos tener la perfecta certidumbre para que no seamos fácilmente sacudidos. Incluso en cuanto a la iglesia, algunos podrían, si hay algún ataque y somos sacudidos. ¿Por qué? Porque no tenemos la perfecta certidumbre. Quizás no tengan todas las riquezas de la perfecta certidumbre, quizás no puedan explicarlo todo, pero al menos en sus corazones deben tener la certidumbre de que están tomando el camino del Señor en su obra, en su palabra. Deberían tener la certeza de esto. Si no, oren, Señor, ¿por qué no tengo esta certidumbre? Y en el recobro del Señor, en el camino de recobro del Señor, debemos tener plena certidumbre de fe. Muchos de nosotros hemos pasado por estos tiempos en que somos sacudidos, nos preguntamos qué hacemos. Han pasado tormentas, ha habido disturbios. Hemos tenido que venir al Señor para descubrir, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es esto? ¿Es esta tu palabra? ¿Es este tu mover? Y mediante algunas transacciones con el Señor llegamos a la conclusión, ya sé lo que hago aquí. Santos, en cuanto a la fe, en cuanto a la iglesia, en cuanto al recobro del Señor, necesitamos la perfecta certidumbre de entendimiento. Entonces podemos tener el pleno conocimiento del misterio de Dios, que es Cristo. Santos, cuando usted tiene esta certidumbre, de hecho, usted tiene la certeza que es la misma de un mártir que está dispuesto a poner su vida por el Señor. Necesitamos esa clase de plena certidumbre. Pero para eso necesitamos que nuestras partes internas estén activadas, ejercitadas de forma apropiada. Me encanta este versículo, Salmos 51:6. De aquí te deleitas en la verdad en las partes internas y en las partes escondidas. Tú me harás conocer sabiduría. Necesitamos que nuestras partes internas estén activas y funcionen apropiadamente para ver el misterio de Dios, Cristo. Punto 6. Como misterio de Dios, Cristo es la corporificación de la plenitud de la deidad. Dice, la frase toda la plenitud de la deidad se refiere a la totalidad de la deidad, al Dios completo. La palabra deidad se refiere al ser de Dios e indica contundentemente la deidad de Cristo, puesto que la deidad abarca al Padre, al Hijo y al Espíritu. La plenitud de la deidad debe ser la plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y es nuestro Señor Jesús, cuando Él estuvo ahí, andando como hombre. Las personas no sabían que la plenitud de la deidad habitaba corporalmente en Él. Sigo leyendo. Maravilloso.
El hecho de que Cristo sea la corporificación de la plenitud de la deidad significa que la plenitud habita en forma corporal en Cristo. Esto es en camino a nuestra experiencia. El hecho de que Cristo sea la corporificación de la plenitud de la deidad significa que la plenitud del Dios triuno habita de forma corporal en Cristo. Esto implica el cuerpo físico del cual Cristo se vistió en su humanidad. Indica que toda la plenitud de la deidad habita en Cristo, como aquel que tiene un cuerpo humano. B. Antes de su encarnación, la plenitud de la deidad habitaba en Cristo como palabra eterna. Vimos eso en Juan 1:1. Pero no habitaba en él corporalmente. Después que él se encarnó, es decir, se vistió de un cuerpo humano, la plenitud de la deidad comenzó a habitar en él de manera corporal. Y habita en su cuerpo glorificado ahora y por siempre. El Dios triuno, la plenitud del Dios triuno, moró corporalmente en el hombre Jesús. Santos, el Dios triuno, Él se hizo hombre. Él vivió como hombre. Él murió como hombre. Él resucitó como hombre. Él ascendió como hombre y fue entronizado como hombre. Pero, ¿saben? Es interesante. Esto se mencionó ayer. Hechos 7:44, ahí Esteban estaba siendo martirizado. ¿Qué ve Esteban ahí? Ve a Jesús de pie. Ve a Jesús puesto de pie. Ve al hombre puesto de pie. Y luego en Mateo, cuando estaba siendo juzgado, él dijo, veréis al Hijo del Hombre venir. Él vendrá como hombre. Y ese hombre corporifica la plenitud de Dios. ¿Saben? El día en que Él fue resucitado, esa tarde, ¿saben? Conocen la historia. Él se apareció a ciertas personas durante el día y luego esa noche Él se apareció en el aposento alto. Cuando apareció, ellos se regocijaban y también dudaban. Ellos no sabían, nadie quería soplar para que ellos recibieran el Espíritu Santo. En Lucas dice que Él les abrió las Escrituras. Pero antes de eso, ¿saben lo que Él dijo? Tóquenme, tóquenme. Luego les pregunta, ¿tienen algo para comer? ¿Por qué? Porque Él estaba haciendo ahí un punto. La plenitud habitó en Él corporalmente. Él no se deshizo de su cuerpo humano. Por supuesto, ese es un cuerpo glorificado. Alabado sea el Señor. La plenitud mora en Él. Pero las verdaderas buenas nuevas en el versículo 10 de Colosenses 2. Ahora nosotros somos completados en Él. Toda la plenitud está en Él. Y ahora nosotros fuimos puestos en Él. Así que podemos disfrutar la plenitud. ¿Y qué es la plenitud? Es el rebosar de Dios a partir de Cristo. Sigamos leyendo. Estamos en el punto B. La palabra plenitud en Colosenses 2:9 no se refiere a las riquezas de Dios, sino a la expresión de las riquezas de Dios. Las riquezas son la cantidad que hay de un objeto, mientras que la plenitud es el fluir rebosante, el desbordamiento de este objeto que llega a ser la expresión del objeto. En Cristo no solamente habitan las riquezas de la deidad, sino también la expresión de las riquezas de lo que Dios es. Con frecuencia damos esta clase de ejemplo. Tenemos aquí un vaso. Este vaso tiene contenido, tiene riquezas, pero no tiene plenitud, porque usted no puede ver lo que es.
Pero ¿qué es la plenitud? La plenitud es si usted sigue vertiendo y vertiendo y vertiendo, entonces se desborda. Ese desbordar es Cristo. Y cuando Él andaba sobre la tierra, Él andaba y se desbordaba, rebosaba, y las personas veían a Dios. Dice en Juan, de su plenitud recibimos todos. Había una mujer que sufría de una hemorragia y ella dijo, si tan solo pudiera tocar. Ella no tuvo que interactuar con él, ella tuvo simplemente que tocar. Cuando ella tocaba, recibía algo. ¿Por qué? Porque Él es la plenitud. Él desborda a Dios en todas direcciones. Mientras yo laboraba en este bosquejo, yo pensé, quisiera regresar y leer los evangelios con esa perspectiva. De su plenitud recibimos todos. ¿Sabían ustedes que ya ustedes han recibido de su plenitud? Ustedes pensaban que solo disfrutaban gracia. En realidad, ustedes estaban disfrutando la plenitud de la gracia. Según Juan 1:16. Es eso al punto que vamos. Vayamos al punto 3. No, 2a. La plenitud de Dios es el desbordamiento de sus riquezas, y este desbordamiento es la expresión de Dios, y la plenitud de la deidad es la expresión de la deidad, la expresión de lo que Dios es. La deidad es expresada en la vieja creación, el universo, y en la nueva creación, la iglesia. Cuando el Hijo de Dios se encarnó como hombre, con Él estaba la plenitud de Dios, y de esta plenitud recibimos todos. 1. En Juan 1:16 la palabra gracia no se refiere a las riquezas de la gracia, sino a la plenitud de la gracia. Las riquezas de la gracia están en Dios, pero la plenitud de la gracia está en Cristo Jesús. La gracia que recibimos es la plenitud de la gracia. A partir del momento en que somos salvos, podemos recibir gracia sobre gracia. La frase gracia sobre gracia mencionada en Juan 1:16 puede ser comparada con las olas del mar, las cuales vienen sin cesar una tras otra, sin cesar. Santos, ¿se dan cuenta que hemos sido puestos en este Cristo? Esta ya es nuestra porción. Y es así como conocemos a Dios. Y es así como Él, como misterio de Dios, nos da a conocer a Dios. De la plenitud. Tiene que ver con la plenitud. De este Dios del hecho de que Él desbordara a Dios a nosotros. Ahora el punto 7. Por ser creyentes en Cristo, estamos llenos en Cristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra griega traducida llenos, vimos esto en el versículo 10, implica compleción, perfección. Debido a que toda la plenitud habita en Cristo y debido a que hemos sido puestos en Él, hemos sido llenos de las riquezas divinas. Santos, fuimos puestos en Él. Eso es 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Uno dice, todos los que creen en Cristo han sido puestos en Cristo, por tanto estamos identificados con Él y somos uno con Él. Aquí tenemos Gálatas 3:27, que menciona el bautismo. Santos, esta experiencia comenzó cuando fuimos bautizados. Cuando fuimos bautizados, fuimos puestos en Cristo. Pero ¿quién es este Cristo? Es aquel en quien toda la plenitud habitó. Esa es nuestra porción. 2. Nosotros los creyentes hemos sido puestos en el Cristo todo inclusivo y extenso, identificados con Él y unidos a Él como nuestro marido. Por tanto, somos uno con Él. Santos, ¿acaso estamos unidos a Él?
los colosenses. Ellos tenían tantos reemplazos para Cristo. Ellos verdaderamente tenían que ser convertidos de regreso a Cristo, traídos de las filosofías del vivir. Es muy posible, santos, que sin darnos cuenta tengamos filosofías de vivir, estándares por los cuales hemos acumulado de nuestra crianza, de nuestra cultura, y sin darnos cuenta, en lugar de depender del Señor, incluso por cosas relacionadas con criar a nuestros hijos. En cuanto a comprar nuestras casas, evaluamos muchas cosas, los distritos escolares, toda clase de cosas. No estoy diciendo no hagan eso, pero ¿dónde está Cristo incluso en esos asuntos? ¿Acaso estamos disfrutando nuestra porción de la plenitud? Incluso en eso, mientras tomamos decisiones, deberíamos recordar, he sido lleno en Cristo. Así que tengo accesible a mí la mente de Cristo. Sabiduría, tengo sabiduría como mi porción. ¿Por qué todavía trato de averiguar las cosas por mi propia cuenta? Eso es lo que hacían los colosenses. Ellos consideraban otras clases de sabiduría, otras clases de experiencia. Ellos en su experiencia fueron trasplantados, sacados de Cristo y arraigados en la sabiduría terrenal. Quizás no nos demos cuenta, santos, que nosotros hemos sido defraudados de nuestro galardón, de nuestro premio. Hemos sido llevados como un botín. Tenemos que ser traídos de regreso. Estos últimos puntos 3, 4 y 5. Por favor, espero que mientras leemos, tengamos una actitud de oración. Les leo. Puesto que somos uno con Cristo, participamos de todo lo que Él ha logrado, obtenido y alcanzado. Heredamos todo lo que Cristo ha experimentado y por lo cual ha pasado, con lo cual recibimos todo lo que Él es y tiene. ¿Creen ustedes esto? 4. Todo por lo cual Él ha pasado es ahora nuestra historia. Y todo cuanto Él ha obtenido y alcanzado es nuestra herencia. Santos, nosotros hemos sido llenos en Él. Estamos llenos en Él. Ahora todo por lo que Él pasó, su vivir humano. El vivir humano apropiado, simplemente tenemos una pequeña ventana que nos lleva a ver la vida de sumisión que Él llevó cuando tenía 12 años. ¿Saben? Tenemos un mensaje sobre su misión cuando Él tenía 12 años. Él se sometía no solamente al Padre, también a sus padres humanos. Esa vida ahora es nuestra historia. Podemos compartir eso con nuestros jóvenes de escuela preparatoria. Ellos pueden experimentar la plenitud que hay en esto. Todo su vivir humano, la eficacia de su crucifixión, todo lo que eso logró. Tomar medidas con el pecado, con la carne, con el viejo hombre, con Satanás, con el mundo, el príncipe de este mundo. Todo eso, de hecho, es parte de nuestra herencia. Pero, santos, o no lo vemos o no lo aplicamos. 5. El resultado es que todo lo que Él es y todo lo que Él tiene nos pertenece. Y todo lo que Él ha experimentado ha llegado a ser nuestra historia. Santos, espero que estos puntos 3, 4 y 5, quizás en esta noche, quizás mañana, no solamente durante el tiempo de estudio, sino que también personalmente tengamos una consideración con oración sobre estos 3 puntos. Señor, abre mis ojos para ver qué es estar lleno en ti.
Toda la plenitud mora en ti corporalmente. Todo el Dios triuno está en ti y yo he sido puesto en ti. Yo soy lleno en ti. Señor, ¿por qué habría de ir a otra fuente? Señor, verdaderamente quiero sacar un tiempo para contemplarte como misterio de Dios Santos. Esta es la experiencia del misterio de Dios. No es algo tan lejos de nosotros. ¿Cómo Él expresa a Dios a nosotros? Bueno, de la plenitud, de su plenitud. Recibimos todos y todos seguimos recibiendo día tras día. Punto C. Necesitamos tener una plena aprehensión de lo que tenemos en Cristo. Ejercitar nuestra fe para participar de todo lo que es nuestro en Cristo. Vuelvo a este punto de tener la plena certidumbre, la perfecta certidumbre de entendimiento. Santos, necesitamos el conocimiento, el entendimiento, necesitamos fe y necesitamos certeza o certidumbre en todos estos asuntos. Sí necesitamos al Señor, como dice en Lucas 24, necesitamos que el Señor abra nuestra mente para entender las Escrituras y luego que abra los ojos de nuestro corazón para que veamos la revelación, de modo que podamos tener la plena comprensión. Señor, quiero saber, quiero conocerte a ti como misterio de Dios, como corporificación, aquel en quien habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Qué es eso para mí? Y luego, Señor, yo quiero ver que estoy lleno en ti, he sido hecho lleno en ti, Señor. No solo quiero gustarlo, quiero vivirlo. Punto D. Debido a que esta plenitud es todo inclusiva, ella lo realiza todo por nosotros. Nos satisface y abastece plenamente y hace que estemos llenos, perfectos y completos. Tenemos la plenitud todo inclusiva e inagotable que habita corporalmente en Cristo y en Él estamos llenos. De hecho, este punto E no solamente resume el mensaje o nos trae a la experiencia clave del mensaje, son los puntos números romanos 6 y números romanos 7. Si usted junta esos dos números romanos, eso nos muestra cómo tenemos la experiencia de Cristo como misterio de Dios. ¿Qué tal si leemos juntos el punto E? Tenemos la plenitud todo inclusiva e inagotable que habita corporalmente en Cristo y en Él estamos llenos. Amén. ¿Qué tal si declaramos, estoy lleno en Cristo? Amén. ¿Qué tal si tenemos oración con algunos que están cerca de nosotros y nuestros hermanos luego nos dirigen?